Hola, ¿cómo les va? Yo soy Acmen Castoris con un nuevo video para el canal. Hoy finalmente vamos a ver cómo crear un personaje. Así que, ponte cómodo. En muchas ocasiones nos basamos en personajes ya existentes para crear los nuestros. Es casi inevitable. No me refiero a literalmente hacer la copia de un personaje famoso y solo cambiarle el nombre. Hay algo en ese personaje que nos gusta y lo utilizamos para crear el nuestro, ya sea su apariencia, sus poderes, su personalidad, su trasfondo o el rol que cumplen en la historia. Un ejemplo es el personaje de Satoru Gojo, de Jujutsu Kaisen. Su autor, Gege Kutami, mencionó que la apariencia de Gojo se inspiró en el personaje de Tobitake Tonbo, de la franquicia Naruto. Pero recuerda, es solo inspiración, no una copia. Tu personaje debe tener rasgos muy claros que lo distingan de los personajes de los que te inspiraste. De otra manera, si muestras tu personaje al mundo, no tardarán en acusarte de plagio. Un ejemplo de este caso sería el personaje de Aquaman, de DC, con quien se le compara frecuentemente con el personaje de Namor de Marvel. Ambos tienen el mismo trasfondo, las mismas armas y casi los mismos poderes. Te sugiero hacer una lista con los personajes que inspiraron la creación del tuyo. Puedes basarte en el aspecto de uno, la personalidad de otro y quizás los poderes de uno en particular. Lo importante es identificar los rasgos de esos personajes que te son de utilidad para crear el tuyo. El aspecto físico es una de las partes más importantes de nuestro personaje. La edad, la altura, su estado físico y de salud son características importantes al momento de desarrollar nuestro personaje. Solo con estas características nos podemos dar una idea inicial del personaje. La edad nos sirve para darnos una idea de lo activo que será, en cuestión de qué tanta energía tiene. De la altura, aunque lo común es que los personajes tengan alturas similares, puedes usar la altura para resaltar alguna característica. Una estatura baja, por lo general, refleja cierta fragilidad o delicadeza en nuestros personajes. Un ejemplo lo encontramos en los hobbits, mientras un personaje alto resulta imponente. El estado físico nos ayuda a darnos una idea de qué esperar de nuestro personaje. Tal vez un sujeto normal o es un sujeto bastante atlético. De la salud. Lo normal es que escribamos personajes con buen estado de salud, pero de vez en cuando añadimos como parte de su historia una enfermedad. Podemos o no hacer que esta enfermedad sea de suma importancia en la historia de nuestro personaje. La salud de nuestro personaje determina no solo la manera en que lo percibimos, sino lo que podemos esperar de ellos. Un personaje que sea joven, alto, apuesto y atlético será muy diferente a un anciano que se encuentre enfermo. Solo imagina una historia donde un anciano enfermo se encuentra ya en el ocaso de su vida, pero las circunstancias lo obligan a emprender un último viaje. Y si te suena familiar esta historia, es porque estoy hablando de Logan. La historia sería muy diferente si Logan aún fuera joven y se encontrara en un buen estado de salud. La atención no sería la misma. La vestimenta de nuestros personajes nos va a decir muchas cosas acerca de él. Un ejemplo. Estas prendas son de la Edad Media, pero claramente sabes a qué clase social pertenece la persona que las porta. El atuendo puede verse modificado dependiendo el clima. No se vestirá de la misma manera un personaje que creció en el desierto a uno en las frías montañas. Hay algo que a mí, en lo personal, me fascina, y es cuando la vestimenta te dice mucho del trasfondo de un personaje. El mejor ejemplo para esto es Invencible, específicamente estas tres versiones. A pesar de que no conoce su historia, con solo ver sus trajes, podemos intuir que Omnimark está más relacionado con su padre de alguna manera. Lo mismo pasa con Flaxan Mark y Viltrun Mark, cada uno relacionado con el Imperio Flaxan y el Imperio Viltrumita respectivamente. Siguiendo esta línea de pensamientos, algunos objetos de la vestimenta también pueden ser útiles
para ayudarnos a reflejar la historia de nuestros personajes. Quizás nuestro personaje lleva un anillo en el dedo anular de su mano izquierda, y sin necesidad de que el personaje lo diga, sabemos que está casado. O quizás tiene un collar de la religión que practica, y eso puede darnos pistas de su personalidad y creencias. Aunque no es absolutamente necesario que uses el significado de los colores para diseñar a tus personajes, lo cierto es que usarlos puede ser bastante útil para acentuar su personalidad. El significado de los colores puede variar según la cultura, pero algunos significados generales incluyen los siguientes. Por ejemplo, si nuestro personaje es un villano muy peligroso, podemos usar los colores negro, que se relaciona con la muerte, y rojo para indicar peligro, para resaltar estos rasgos. Puedes usar la teoría del color para dar un mejor diseño a tu personaje. La personalidad se define como el conjunto de rasgos, características y patrones de comportamiento que distinguen a un individuo de otro. En psicología, un rasgo se define como una característica o cualidad relativamente estable de una persona. Este influye en su comportamiento y forma de pensar. Existen muchos rasgos de personalidad, tantos que puede llegar a ser abrumador cuál es elegir para nuestro personaje. Algunos podrían pensar que entre más rasgos les des, más realista lo estás haciendo. Yo en lo personal prefiero no complicar tanto la selección de rasgos. Considero que 8 es un buen número, pero lo importante para ti es que tengas muy en claro qué rasgos de personalidad quieres que tu personaje tenga. Tienen que ser rasgos que sean considerados tanto positivos como negativos. Para entender mejor a tu personaje, puedes hacer un pequeño ejercicio donde lo colocas en 4 escenarios distintos. En el primer escenario, ves cómo se comporta tu personaje cuando se siente cómodo, quizás en presencia de un aliado o en un lugar agradable para él. ¿Qué es lo que está sintiendo? ¿Felicidad? ¿Tranquilidad? ¿Es más sociable de lo habitual? En el segundo escenario, tu personaje se encuentra haciendo una tarea cotidiana, con la que está muy familiarizado. ¿Cómo actúa? ¿Con desgana? ¿Con tranquilidad? En el tercer escenario, tu personaje se enfrenta a una nueva situación o experiencia. ¿Cómo se desenvuelve en estos acontecimientos inesperados? ¿Con entusiasmo? ¿Con desconfianza? En el cuarto escenario, tu personaje se encuentra en una situación de riesgo. ¿Cómo reacciona ante el peligro? ¿Huye del lugar? ¿Lo afronta? ¿Se queda paralizado? ¿Acaso pide ayuda? Son esta clase de ejercicios los que nos ayudan a tener un mejor entendimiento de nuestro personaje. ¿Cómo se relaciona con otros? Gran parte de lo que define a nuestro personaje son las interacciones que tiene con otros. ¿Cuáles son sus amigos? ¿Tiene amigos? ¿O solo considera a quienes lo ayudan aliados? Y de ser así, ¿cómo los trata? ¿Tiene familia? ¿Cómo es la relación que tiene con su familia? ¿Qué clase de personas le agradan o desagradan? Es necesario tener en claro cuáles son las fortalezas y debilidades de nuestro personaje, ya sean físicas o mentales. Tener fortalezas y debilidades hace que el personaje se sienta más real y cercano. Nadie es perfecto y los personajes que enfrentan limitaciones o conflictos internos resultan más auténticos y creíbles. Las debilidades físicas y mentales pueden venir de varias maneras, desde una herida en la pierna que le impide moverse rápido, hasta una piedra verde que emite radiación. Lo importante es que las debilidades permiten que el personaje enfrente obstáculos internos o externos, y así generar tensión en la historia. Asimismo, nos permiten usarlas como una oportunidad de crecimiento para nuestros personajes. Crear un arco donde nuestro personaje se vea obligado a enfrentar sus debilidades y superarlas. Asimismo, las debilidades pueden usarse para que otros personajes brillen. Las debilidades de uno pueden ser complementadas con las fortalezas de otro. Podemos aprovechar esto como un recurso para crear relaciones entre personajes.
Las fortalezas y debilidades de nuestros personajes pueden estar conectadas con el mensaje central de la obra. Quizás la resiliencia de nuestro personaje se relaciona al mensaje que tratamos de dar en la historia, superar las adversidades que se nos presenten. ¿Cuál es la historia de nuestro personaje? ¿Dónde nació? ¿De dónde viene? ¿Cómo es el lugar donde se crió? ¿Cómo influyeron su familia y amigos en su crianza? ¿O cómo la ausencia de estos le afectó? Quizás nació en la realeza, dentro de los muros de un castillo, o en una importante ciudad como hijo de un mercader, o en el campo, siendo hijo de un granjero. El clima y el ecosistema donde se desarrolla también pueden ser un factor importante. Quizás tu personaje nació en una ciudad costera, siendo hijo de un pescador o un capitán, teniendo varias veces la oportunidad de embarcarse en alta mar. O quizás es hijo de un pastor, pero vive en el desierto, donde el agua escasea y es un gran problema. Puede que sea el hijo de un cazador en una aldea aislada, donde las bajas temperaturas y la nieve impiden cualquier intento de cultivo, por lo que se ven obligados a cazar para sobrevivir. ¿Qué tipo de conocimientos adquirió? ¿Aprendió de su padre la profesión de la familia? ¿Tuvo algún tutor? ¿Asistió a la escuela? Existen muchas maneras de desarrollar un trasfondo para tu personaje. El objetivo es la meta que se desea alcanzar. La motivación es lo que nos impulsa a alcanzar ese objetivo. Para crear nuestro personaje, las preguntas que debemos hacernos son las siguientes. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro personaje? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué ocurrirá cuando consiga sus objetivos o falle en hacerlo? ¿Qué están dispuestos a hacer para alcanzar sus objetivos? A pesar de no ser absolutamente necesarios, darle hobbies a tu personaje le dan un poco más de profundidad. Quizás practica algún deporte, cocinar, leer libros, hacer manualidades, dibujar. Hay muchas posibilidades. Puedes darle cualquier hobby. Estos pueden ser independientes a su profesión o entorno. Por ejemplo, un soldado al que le gusta dibujar. O quizás puedas utilizar su hobby como un complemento a su personalidad. Por ejemplo, un detective que en su tiempo libre le gusta armar rompecabezas. Existe una amplia variedad de poderes y habilidades que puedes darle a tu personaje. Puedes hacer que su poder se relacione con su personalidad. Aunque esto no es obligatorio, añade otra capa para distinguir a nuestro personaje de los demás. Un ejemplo lo tenemos en el personaje de Bakugo de My Hero Academia. Con su personalidad agresiva y volátil, resulta adecuado que su poder sea el de generar explosiones. En caso de que desees desarrollar más tensión, puedes hacer que tu personaje tenga efectos secundarios negativos por usar su poder. Quizás su poder le quita años de vida, o cada vez que lo use, pierde un poco de su humanidad. Puedes jugar con estas ideas e incluso volverlo un tema central en la historia. La creación de personajes es una actividad que fomenta nuestra creatividad y resulta interesante ver los personajes que creamos. Personalmente, encuentro la creación de personajes como un ejercicio divertido, desafiante y que pone a prueba mi creatividad. Espero que disfrutes de esta actividad tanto como yo. Asimismo, espero que hayas encontrado este video de utilidad para poder crear tus personajes. Dale like y suscríbete para más contenido. Yo soy Acmen Castoris y nos vemos en otra ocasión.